Dios te guarde, Dios te bendiga. Bienvenido a tu entrega de Conociendo el Mundo Espiritual aquí en Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y de avivamiento para toda tu vida. Te saluda la pastora Margarita García de Mota desde República Dominicana, Quisqueya la Bella. Hoy te deseo buenos días, buenas tardes, buenas noches a ti que has decidido acompañarnos en estos minutos, ¿verdad? En este trayecto donde Dios va a hablar a nuestras vidas, porque te va a hablar a ti, pero también me va a hablar a mí, sí, porque siempre tenemos esa necesidad de escuchar esa voz de Dios. Recordarte o decirte que si es primera vez que nos sintoniza, pues que te suscribas a nuestro canal. Para nosotros es importante que le des like, ¿verdad? Que comentes, que le des a la campanita de notificaciones para que cada vez que grabemos, pues te puedan llegar nuestros videos. Claro está, seguirnos en nuestras plataformas digitales. Estamos en TikTok, estamos en Instagram y también estamos en Facebook como Excelencia Cristiana Televisión. Pero algo muy importante, si usted quiere ser de los que sean partícipes de que el Evangelio se siga predicando a todo tiempo, fuera y no de tiempo y a todo lugar, pues hay una forma. ¿Cómo no? Claro que sí. ¿Cómo es, pastor? Explíqueme. Mire, en este video hay un botoncito que dice unirme o unirse, que es negro con letras blancas. Usted le da ahí y van a salir los diferentes planes y usted va a escoger el que se ajuste a su presupuesto, y con eso pues nos puede ayudar a que este evangelio siga predicándose a toda hora. Mientras usted y yo dormimos, pues esta plataforma sigue trabajando. Bueno, pues en este día damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque nos permite compartir con ustedes, pero también yo doy gracias a Dios porque me permite compartir con un hombre que tiene un manto, tiene una gloria. Ay, Dios mío, que la gracia de Dios le ha llenado, que tiene una palabra fresca para usted, para mí. Cada vez que comparto escenario con él, pues me gozo porque aprendo. Verdaderamente aprendo. Y yo quiero presentarles en este día a mi hermano, amigo y colega, ay Dios mío, Braulio Florian. Aleluya, gloria a Dios. Estamos en guerra nosotros. Wow, pero en victoria. Santo. Un gozo, un placer poder compartir con cada uno de los que están ahí conectados con nosotros, que siempre conectan porque Dios les bendice a través de este medio provisto por Dios en este tiempo, en nuestra generación. Excelencia Cristiana Televisión, llevando un contenido de fe, de liberación, de sanidad divina y de salvación. Un gozo para nosotros poder ser parte de esta gran bendición y compartir con gente de fe, con gente de Dios, que se esfuerzan cada día para escuchar la voz del Padre. Amén. Sin más, estamos aquí para servir. Claro que sí. Mi hermano siempre trae una palabra que confronta, una palabra que nos enseña, una palabra que nos hace reflexionar de cómo estamos caminando. De muchas veces me gusta cuando el hermano predica porque sin él darse cuenta nos lleva a nuestra realidad, nos hace entender cuál es nuestra realidad. Y el tema que tenemos para hoy, cimentado en un versículo de la palabra, mi hermano. Amén. Hoy estaremos compartiendo, santo es el Señor, una poderosa palabra que se encuentra en el libro de Romanos, su capítulo 8, versículo 28, un texto conocido y edificante. Y estaremos hablando con el tema, el proceso de mi propósito. Ajá. Escuche bien, esto va a despertar el espíritu de mucha gente, porque hay un proceso en cada propósito. Amén. Y vamos a dar lectura de una vez a la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme, dice, a su propósito son llamados. Aleluya. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y ahí se desencadena un sinnúmero de palabras de mucha bendición. Pero hoy, en este poderoso tema, quiero plasmar un principio. Cuando hablamos del proceso de mi propósito, estamos hablando de la forma en que Dios se va a manifestar y se va a glorificar
a favor de tu vida y de mi vida. Yo quiero decirle a alguien hoy, wow, gracias Padre, Espíritu Santo, que tú debes de respetar, oiga qué palabra, usted debe de respetar el proceso ajeno. ¿Cómo así? Sí. Usted y yo debemos de respetar el proceso ajeno, porque cuando tú honras el proceso, está honrando el propósito. Ay, santo. Me explico. El propósito es el destinatario final. Es el punto donde Dios te dice que tiene que llegar. Cuando alguien se inscribe en la universidad, inicia una carrera, pero tiene un punto donde termina. Tiene un tiempo señalado. Cuando alguien se inscribe en la universidad, si dice voy a estudiar magisterio, esa carrera tiene un tiempo. Aunque muchas veces el tiempo se prolonga, pero tiene un tiempo, tiene un estándar donde se termina esa carrera. Y después que tú terminas la carrera, entonces tú eres formado en la vocación que le emprendiste. Hay gente que no ha entendido esto. Hay gente que quiere llegar en el tiempo que inicia. No se llega así. Tú tienes que tener un tiempo de inicio. El tiempo de inicio es donde se marca tu ruta espiritual. Wow. Oiga bien esto. Tenemos gente que inició, pero están desanimados. Tenemos gente que inició un ministerio, que inició un llamado, que inició en el propósito de Dios, pero entraron en el proceso. El que le huye al proceso no llega al propósito. Santo. Oiga bien esto, el que le huye al proceso, ¿qué es el proceso? Es el camino donde tú caminas. El proceso es el desenlace. El proceso es el camino que caminará para llegar a lo que Dios te prometió. Cuando Dios le habló al pueblo, le dijo que había una tierra prometida. Santo. Y estableció de un tiempo donde el pueblo tenía que caminar. Pero en medio de ese tiempo que el pueblo tenía que caminar, Dios le dijo, ustedes van a caminar X tiempo, pero le espera una promesa. Quiero decirle algo, el proceso es lo que activa la promesa. Wow. El proceso es lo que le da carácter al propósito, es lo que lo define, es lo que dice, mira, ella califica. Porque si Dios no te prueba, dice que Dios llevó al pueblo al desierto para probar lo que había en su corazón. Si había de guardar, sí o no, sus mandamientos. La prueba que tú tienes. Wow. La prueba que yo tengo. Las pruebas que tenemos son las que nos enseñan a amar a Dios. Lo que nos enseña a conocer a Dios. Lo que nos lleva al lugar que Dios ha señalado. Porque yo quiero decirte algo. Wow, gracias Espíritu Santo. Muy fuerte esto, pastora. Hay gente que está atrasada en la materia espiritual. ¿Cómo así? Explíqueme. Hay gente que tiene materia atrasada espiritualmente. Porque hay gente que la prueba lo hizo desanimarse. Cuando te desanima, pierde esa materia. ¿Cómo así? Sí, espiritualmente cuando tú te dejas agotar, pierde impulso, pierde posición. Tenemos gente que ha perdido posición. Pero habrán personas que dirán, varón, pero y el varón cree que eso es así. Nosotros somos carne y claro que tenemos que desanimarnos porque la prueba es fuerte. ¿Qué le podemos decir a ese tipo de personas? Que se te permite espiritualmente a que tú sientas la prueba, pero está prohibido de parte de Dios rendirse. Ahora sí. Está prohibido porque cuando hablo del desánimo que te detiene, yo estoy hablando que Dios no te dio a ti la legalidad para que te detenga. No te dio Dios a ti la facultad para que caigas y te quedes en el piso. Santo. Porque el único que no se ha caído es el que nunca ha caminado. Eso es así. El único que no se ha sentido triste es el que nunca ha estado alegre. Tiene que haber en tu andar, en tu proceso, tiene que haber un antes y tiene que haber un después. En tu proceso, tú tienes que entender que es el tiempo donde Dios a ti te procesa, te hace entender cosas que no entendía.
Borra en ti capítulos que deben de ser borrados. Es donde Dios te dicta. Es donde Dios te detalla. Mi alma adora. Es donde Dios saca en ti la mejor mujer. Es donde Dios saca en ti el mejor hombre. ¿Cómo así? Sí, porque hay algo. Los procesos te quitan cosas. Los procesos te tallan como el carpintero talla la madera y le da forma. ¿Para qué le da forma? Para hacerla importante. Wow. Santo. Te estoy diciendo lo que te están dando tallas, lo que te están quitando imperfecciones. El proceso vino para alinearte a la voluntad de Dios. Hay gente enganchado, pastora. Ajá, ¿cómo así? Hay gente enganchado a propósito ajeno. Oh, ¿y eso se puede? Sí. Hay gente que se engancha a la visión suya porque así ellos huyen de su sueño. Ok. Y cuando tú huyes de tu sueño, huye de tu realidad, entrará en la realidad de otro. Usted sabe cuánta gente limpiando el terreno ajeno y el de ellos lleno De hierba. de bosque. Uf. Acá. No es que tú no puedas ayudar a alguien, pero tú no puedes ayudar a otro a caminar y tú quedarte paralítico. Ay, 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 ay. Tú no puedes ayudar a alguien a prosperar y tú quedarte en miseria. Oh, gloria a No, Dios. no, 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 no. Tú, siento a Dios aquí en esta hora. Le estoy diciendo, tú me puedes ayudar, pero con límite. Así es. La Biblia dice que si te quieren forzar a llevar una milla, que vaya con él 2, pero suéltale su carga. Ay, papá. ¿Por qué tú no puedes llevar la carga de otro? Es que la Biblia dice que tú debes de ayudar a otro a llevar 2 millas, no 3. ¿Cómo así? Sí. Hay gente que involucra al otro. Hay gente que lleva al otro a su terreno y le impide el cumplimiento de su sueño. Óyeme bien en esta hora. El proceso de mi propósito. Quiero señalar un punto ahí. ¿Cómo yo sé cuál es el proceso de mi propósito? Cuando yo trabajo en mi asignación. Yo quiero decirte Santo. en este día que debes de trabajar en tu asignación. Debes de trabajar en tu asignación. Debes de trabajar en el propósito que Dios señaló para tu vida. ¿Y cómo? Dígame esto, porque yo quiero que vayamos paso a paso. Quiero que de verdad la audiencia entienda la magnitud de este mensaje. ¿Cómo podemos trabajar esa parte la cual usted me está diciendo ahora mismo? Porque habrá personas que dirán, no, pastora, es que no es fácil, pastora, es que no es fácil pasar el proceso, es que no es fácil estar en el desierto, pastora, no es fácil. Pero para que el propósito se pueda cumplir, óyeme, tienes que ser probado. Wow. Tiene que ser, oye, el oro es el fuego que se le da. No podemos obviar esa parte donde el Señor quiere moldear nuestro carácter. Wow. No la podemos obviar. No. Entonces, ¿hay alguna clave? Usted dirá, bueno, tal vez es que cada cual tiene su clave, pero ¿hay alguna sugerencia que le podemos dar a la teleaudiencia? Para hacerle entender, mire, para usted entender, primer punto para entender el proceso de mi propósito. Primer punto es que cuando a ti te regalan un carro, muy bien, te lo regalan nuevo. Hay gente que cuando regala un carro le llena el tanque de combustible. Pero hay otros que le regalaron el carro pero no le dieron combustible. Oiga esto, pastora. Hay gente que le regalan el carro pero ellos tienen que echar el combustible. Eso es así. Me explico. ¿Cómo yo sé que yo estoy en un proceso de mi propósito? Fácil. Cuando tú eres golpeado por algo que tú portas, cuando eres perseguido, perseguida por lo que Dios depositó. Porque oiga esto, la mujer antes de estar embarazada no tenía dolores. Exacto. Entonces tú tienes que entender tu realidad. Primer punto que le dije. En el primer punto es que Dios no trabaja con gente vaga. Me explico. ¿De qué usted está hablando? Yo no estoy hablando de vagancia humana. Estoy hablando de vagancia espiritual. Wow. Hay gente que están tocados
por la vagancia espiritual. ¿Y cómo así, varón de Dios? Me explico. Cuando tú entras en vagancia, cuando tú entras en el desvarío, cuando tú entras en el desvelo espiritual, que pierde el interés por lo que Dios te dijo. Eso es una deshonra a quien te marcó y a quien te comisionó. ¿Me explico bien? Sí. ¿Cómo yo sé que estoy siendo procesado por mi propósito? Tú tienes que saber que después que se te declaró la palabra, empezaron a pasar cambio en ti. ¿Cómo así? Sí. Es que tiene que venir un cambio. Cuando Dios te da una palabra, lo primero que empieza a visitarte es la incomodidad. Porque el que Dios llama, Dios lo mueve. Dios no llama a nadie para que esté estático. No, es que hay que salir de la zona de confort. Wow. No hay que salir, no nos sacan. Porque nadie quiere salir. Yo no quiero salir de mi zona de confort. Pero nos sacan. ¿Tú sabes lo fuerte que es? Que una persona que Dios lo libertó, lo limpió, y que ahora de que no encuentra qué hacer. Le explico. En una ocasión a mí me pasó. Oiga, me pasó, pastora. Hubo un momento que yo me sentía cansado espiritual. Estos testimonios casi la gente no lo da. Y yo le dije a Dios, ¿para qué yo voy a predicar? Oiga, ¿qué le dije yo a Dios? Después de tener más de 15 años predicando, le dije a Dios, ¿para qué yo voy a predicar? Si todo el mundo anda predicando, si ahora hay mucha gente que predica mejor que yo y las redes están llenas, las calles están llenas de gente que predican. Oiga, estaba hablando ¿desde qué? Desde mi cansancio, desde mi descuido, desde mi vagancia, porque eso es una vagancia interna. Cuando tú te ocupas en otra cosa que no fue lo que Dios te dijo, tú entras en vagancia, tú entras en dejadez. ¿Sabe cuántos hombres de Dios hay? Con las bocinas guardadas, con los sonidos guardados, llenos de polvo. Wow. Varón, excúseme, Dios usted mío. está diciendo eso y yo creo que ahorita, antes de nosotros entrar en este set, yo le estaba haciendo un comentario de una persona. Wow. Y usted lo está diciendo ahora, yo creo que usted ni se recordaba de lo que yo le había dicho. Una persona que se me atrevió a decirme a mí, yo no tengo nada que dar. Wow. Y yo le dije a esa persona, ¿cómo tú te atreves a decir que tú no tienes nada que dar si tienes un testimonio que puede impactar hombres? Tú no estás en pecado. ¿Cómo tú me dices a mí que tú no tienes nada que dar? ¿Le doy una respuesta a eso? ¿Le doy una respuesta? Mire que lo que pasa con los testimonios. Hay gente que tú le dices que tú fuiste al cielo y a ellos no les sorprende. Pero hay a otro que tú le dices que tú sentiste que te moría. Y lo impacta, porque yo he sentido lo mismo. Por eso el Señor me habló en una ocasión y me dijo que el mejor mensaje de un predicador es su testimonio. Exactamente. Porque tu testimonio es el único mensaje real que tú conoces. Los demás son de palabras. Los demás son de cosas de información, aunque sean de Dios. Pero tu testimonio es tu verdad. Es tu realidad, es lo único que no te pueden borrar, porque eso tú lo viste y lo viviste. Es la única, exactamente, es la única verdad, varón, porque ahí usted no le puede ni quitar ni poner. Eso fue lo que usted vivió y de ahí fue que Dios lo sacó. Esa fue la transformación que Dios hizo en usted. Usted no puede hablar de lo que usted no conoce. Ahí, entonces por eso él le decía a la persona, ¿cómo tú me dices que no tienes nada que dar? Wow. Por eso Cristo dijo, ¿cuál fue el mejor mensajero que ha pisado la tierra? Cristo. Claro. Él dijo, nadie subió al cielo jamás, sino el que descendió del cielo. Aleluya. Nadie dio jamás testimonio del cielo porque nadie subió y lo vio. Ahora él dijo, el que descendió, este sí conoce al Padre. Santo, aleluya. Y habla, mi alma adora, lo que ha visto acerca del Padre. Por eso él dijo, yo me voy y le prepararé lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Usted sabía que Cristo vino y cuando él vino, él preparó lugar. Él se fue a preparar lugar porque no había lugar para tanta gente en el cielo. Macao, Robo, Shai. ¿Sabe qué? ¿Qué te estoy diciendo hoy? Para no irnos de la idea. Y es que para tú saber que tú estás siendo procesada por el propósito, porque parecen las dos palabras,
Proceso y propósito es como un derivado de una de la otra. Pero es que el propósito es lo que se te dijo. Ahora el proceso es lo que tú pasas para llegar a donde se te dijo. Aleluya. ¿Qué te estoy diciendo hoy? ¿Cómo tú te das cuenta que tú estás siendo procesada o procesado por el propósito que porta? Porque las cosas te empezaron a salir mal. Bueno. Una de las primeras señales de alguien que ha sido llamado con propósito es que las cosas que él hace le tienen que salir mal. Pregúnteme por qué. ¿Por qué? Porque mientras tú no fallas, tú no reconoces que alguien lo hizo mejor que tú. Ay. ¿Usted entendió lo que estoy hablando en esta hora? Ay. Te estoy diciendo, es que tú vas a entender que es Dios que lo hace cuando tú falles. Tú vas a entender que es Dios que bendice cuando se te acabe la economía. Cuando la tarjeta te quede en cero. Wow. Cuando vea el riesgo delante de ti de perder. Porque hay gente que no valora lo que tiene hasta que no pierde. ¿Y por qué Dios diseñó la pérdida? Porque la pérdida muchas veces es el proceso de valorar lo que tú tienes de Dios. Mientras tú estás lleno de unción y de palabra y de gloria, ¿tú sabes qué? Tú no valoras la grandeza de Dios en tu vida. Mientras tú no te has visto en riesgo de perder, wow, el llamado de Dios. Mientras la gente no se ha visto en la cuerda floja, no tiene misericordia. Eso es así. Pero ¿qué quiero decirte hoy? Si estás siendo perseguido, golpeado por una palabra que se te dio, es porque tú estás en el proceso del propósito. ¿Y cómo me doy cuenta, varón? Pero ¿y tú quieres darte más cuenta de la realidad que tú estás viviendo? Pero yo quiero decirte hoy algo. Ese proceso que tú estás viviendo puede tener 10 años. Porque hubo uno en la Biblia que tenía 38 años enfermo y se quedó al lado del estanque. ¿Usted cree que todo el mundo que dura 38 años esperando un milagro? No es fácil. ¿Tú crees que es fácil durar 6 meses sin recibir nada? Sin dinero. Sin ir al súper. Hay gente que ha durado 6 meses sin ir a hacer la compra acostumbrada. Eso se llama ser procesado y sobrevivir en el proceso. Eso es así. Hay gente que se le acabó todo. ¿Y por qué Dios permitió que se le acabara? Si Él es que tiene la llave de todas las fuentes de agua que hay. Si Él es que tiene la llave de todas las cementeras. Si Él es que tiene la llave de hacerte llegar la bendición. Pero Él dijo, mira, ciérrame la llave de la bendición a mi hijo. Este mes Él no va a ver. Este mes todo se cierra. Y entonces cuando llegue el mes siguiente, Él va a decir, ve que mi hijo, ve que no se fue al mundo a los malos negocios. Ve que aprendió a estar sin alimento, aprendió a estar sin ropa, aprendió a estar sin calzado, aprendió a vivir sin la familia. Porque hay gente, escucha esto, hay gente que después que Dios le dio familia se olvidan de Dios. Ahora ellos son pro matrimonio, ahora ellos son pro empresa, ahora ellos son pro familia. Ya no hablan de Cristo ni del sacrificio. Ya ellos dicen que el que no tiene dinero está en maldición. Ajá. Pero fueron gente que fueron procesados en la economía y Dios lo bendijo. Santo. Te dije, el proceso ajeno se respeta. Eso es así. Respete el proceso de otro, no lo critique. Respete el proceso de la persona que usted conoce. ¿Sabe para qué? Porque cuando Dios te procesa, Él te bendice. Amén. No interfiera en desierto ajeno, a no ser que Dios te lleve a darle un vaso de agua. Por eso dice la Biblia que el que da un vaso de agua fresca a un profeta, recompensa de profeta tendrá. Ah, no, yo voy a tener muchas recompensas entonces, varón. Que el que da un plato de comida a un profeta, recompensa de profeta tendrá. Aleluya. Por eso aquella mujer era estéril y empezó dándole comida al profeta. Y dijo Dios, por cuanto ella ha bendecido al profeta. Oiga el misterio aquí. Oiga el misterio aquí. El misterio está que cuando tú le sirves a una mujer de propósito, tú entras bajo cobertura de ese propósito. Hay gente que se han salvado por darle agua a un hombre de Dios en el camino. Eso es así. Eso yo lo creo. Fiel. Raal la ramera, por esconder
a 2 hombres Sí, Señor. que andaban por ahí siendo perseguidos. ¿Pero qué eran esos hombres? ¿Hombres de qué? De Dios. Y de propósito. Eso es así. Esos hombres fueron enviados, mi alma adora, a un propósito de espiar la tierra. Eso es así. Y cuando lo vieron los enemigos, dijeron, no, lo persiguieron. Pero hubo una mujer que dijo, yo lo voy a guardar porque yo conozco su historia. Son israelitas. Y ella dijo, mire, cuando ustedes, porque Dios sé la historia, ya yo escuché el edicto que Dios a ustedes le va a entregar toda esta tierra. Cuando ustedes regresen de allá para acá, recuérdense de mí. Ay, ay, ay. Wow. Santo, aleluya. Te estoy diciendo, por cuanto tú serviste a los hijos de Dios, por cuanto serviste a las siervas, a los siervos de Dios, a los hombres y mujeres de Dios, tú entraste bajo cobertura de propósito. Y yo quiero decirte que se cumplirá en ti cada palabra señalada de parte de Dios. Aleluya. Hoy, para terminar este punto bíblico y esta palabra, quiero decirte que sigas en el proceso, que no abandone. Oye bien, wow, qué palabra esta, pastora. Why counsel. No abandone el propósito, no abandone el proceso de tu propósito. Santo. Macondalía. No abandone el proceso de tu propósito. No lo abandone. El que lo abandona, ¿sabe qué pasa? Pierde. Hay gente que ha perdido el propósito. Oiga, ¿por qué, pastora? ¿Sabe por qué ha perdido el propósito? ¿Por qué? Porque abandonó el proceso. Aleluya. Dice la Biblia que aquel que pone la mano en el arado y mira hacia atrás y retrocede, no es digno de mí. Aleluya. Tú verás cómo tu ministerio, tu llamado florecerá. Como lo que el enemigo dijo que ibas a perder, ganarás. Amén. ¿Sabe por qué? Porque no has retrocedido. Sigue firme y no abandone. Dios ama a los que permanecen, porque los que permanecen y perseveran verán la mano de Dios revelada a su vida. Hoy Dios ha enviado esta palabra. Espero entiendas que no ha sido en vano todo lo que ha pasado a tu lado y a tu lado, a tu derecha y a tu izquierda. Dios te dice, extiéndete hacia lo que está delante y no abandone el proceso de tu propósito. Porque el proceso es lo que está formando el diseño original y dándole el carácter al propósito de Dios que hay sobre tu vida. Aleluya. Sé valiente, no sea cobarde, no retroceda, avanza, no importando el tiempo y lo que te haya pasado. Quiero decirte que lo que te pasó tendrá que ver en lo que te convertirás. Amén. Wow, esta palabra es para alguien. Claro que sí. Yo no quise interrumpirle, pero no quiero cerrar, no quiero despedir sin enfocar brevemente 3 puntos que lo que usted predicaba llegaron a mi mente. Mire, lo primero es que el proceso desarrolla una resistencia espiritual. Muchas veces pensamos que vamos a salir debilitados del proceso y no es así, porque nadie puede cargar un propósito grande con una fe pequeña. O sea, que recuerde que David fue ungido como rey, pero antes de David tuvo que pastorear las ovejas, David tuvo que derribar a Goliat, David tuvo que soportar persecución de Saúl, o sea, y el propósito de él se cumplió. Pero algo es, el proceso duele, porque no es lo que te estamos hablando aquí, inventándote falacia, creándote un sueño, no. El proceso va a doler. Wow. Porque vas a tener que hacer cosas que no quieres y dejar de hacer cosas que sí quieres hacer, y vas a tener decepciones, lágrimas, traiciones, vas a tener que esperar muchas veces largas cosas, pero tú sabes que vas a salir airoso de ahí. Y por último, el último punto, tu propósito no morirá en el proceso. El proceso va a ser doloroso, pero tú sabes que tu propósito te va a llevar a otro nivel de gloria, porque eso es lo que Dios quiere, sacar el buen material que hay en ti.
Cuando el oro se saca de la mina, cuando el diamante, ¿qué es el diamante? El diamante no es lo que te ve, es un carbón. ¿Qué es la perla? Viene de las entrañas de la almeja y es con dolor. Es una sola partícula de arena que entra y se va formando. Y esas perlas que usted ve muy pomposas, muy preciosas, vienen del proceso del dolor. Así que olvídate que yo sé lo que tú estás pasando. Yo sé que ha tenido que reducir gastos. Yo sé que está pasando una situación económica. Pastora, usted, no. Es que yo también lo he pasado. Wow. Pero y no hemos visto la mano de Dios. Y hemos visto la mano de Dios. Varón, este mensaje, mire, poderoso, verdaderamente. Yo quiero que usted, lo insto a que comente en la cajita de comentarios. Para nosotros es sumamente importante saber desde dónde nos sintoniza, qué impacto ha creado en ti este mensaje. Si Dios te habló, por favor, no seas tacaño. Nosotros decimos tacaño a una persona que no le gusta dar. Pero danos ese like, pero sobre todo coméntanos, dinos de dónde nos ves. ¿A quién le podría servir este mensaje? Comparte, por favor, porque para nosotros es sumamente importante. Varón, despídase de la audiencia. Amén, nos despedimos, pero antes de despedir, le dejo esto. El propósito es Dios que lo da. Amén. Y el proceso lo tiene que pasar tú. Y el proceso no fue diseñado para matarte, fue para elevarte al nivel de tu realidad espiritual. Amén. Un placer, un gozo poder compartir. Dios bendiga a la audiencia, sigue en contacto con nosotros. Un servidor le ha asistido. En esta ocasión, un siervo y consiervo suyo. Oro a Dios por ti, para que te lleve al propósito y te catapulte a la voluntad que es perfecta y agradable de parte de Dios. En el nombre de Jesús. Así que centralízate, porque si existe un proceso, es porque hay un propósito que te espera. Amén. Gracias, Padre. Gloria. En el nombre de Jesús, bendice a cada persona que ha hecho contacto con nosotros y que sigue en contacto y sigue ahí esperando la respuesta divina. Amén. Dios te bendiga. Shalom. Amén. Agradecer tu fiel sintonía como siempre y decirte que si Dios permitió el proceso es porque el propósito vale la pena. No me gusta decir vale la pena, vale el esfuerzo. Amén. Estuvo con ustedes Margarita García de Mota desde República Dominicana. Esto es Conociendo el Mundo Espiritual aquí en Excelencia Cristiana Televisión. Es hasta la próxima. Dios te bendiga, Dios te guarde. Shalom. Shalom.